Cuando hablamos de los tribunales o de la justicia, lo más importante es alejarse de ella, o sea, de ese poder judicial. Lo más importante es evitar caer en los conflictos, en esas contradicciones que no son positivas ni dejan huellas correctas, mucho menos en lo que tiene que ver con la estructura económica, con esa unidad económica que se llama empresa y, por qué no decir, con todos los establecimientos. Lo más importante es provocar un concepto de armonía, de respeto y de lealtad entre las fuerzas que intervienen en la producción de una empresa. Ahí entran los accionistas, los gerentes, administradores, supervisores, y por tanto entran los trabajadores, por sí mismos o a través de sus representantes genuinos, que son los dirigentes de un sindicato, por tanto el sindicato. Para eso se requiere el aporte y el conciliábulo objetivo y coherente y con conciencia de ambas clases. Decimos clase porque son dos clases, una que es dueña de los medios de producción y otra que vende su único capital que tiene, que es su energía, es su fuerza de trabajo. Ahora bien, para eso los empresarios tienen que tomar conciencia de cómo poder llevar y encauzar sus relaciones con los trabajadores. Lo primero es comprender el valor del imperio de la ley, el respeto a la ley, ajustarse a las normas y principios que se derivan de la ley, cumplir a cabalidad y fielmente cada principio, cada exigencia, cada obligación que impone la ley, ya sea desde comunicar al departamento de trabajo cuando entra un trabajador a laborar, indicando todos los datos que exige el reglamento que sirve de soporte a la ejecución y vigencia del código, llegando a cumplimentar con el pago de los salarios, pero obteniendo también el recibo correspondiente, cumpliendo con el pago de todos los derechos colaterales como el de las vacaciones, la participación en los beneficios, el salario de Navidad. Y por qué no decir, tener un concepto claro del trato frente a cada trabajador. Y por eso se requiere que en una empresa que ya tenga una población laboral un poco alta, la presencia de un psiquiatra industrial o de un psicólogo industrial que pueda llevar y encaminar esa relación o interrelación con los trabajadores. No es justo que porque un trabajador un día llegue tarde, sea maltratado, sea castigado, sin antes averiguar qué pasó, si fue que tuvo un problema en la casa, un niño enfermo, o si fue que tuvo problemas con el transporte. No es justo que un día que un trabajador no rinda como deba de ser, reciba el castigo sin antes averiguar cuál fue la calidad de la materia prima, la condición de la máquina. Pero a su vez, tiene que haber una política de educación permanente, no solo en la conciencia, sino en lo que es la reingeniería, en la formación y transformación de la mano de obra, ajustada a la tecnología, a la técnica y a la automatización que constantemente está cambiando. Y por otro lado, hacerle ver a cada trabajador su obligación o su responsabilidad, más que obligación, su deber, en ser un genuino artista, un creador, un transformador de la materia prima con un concepto de arte. Y por tanto transmitirle que en la medida en que esa transformación en su trabajo se convierte en arte, asimismo va a ir la remuneración que irá recibiendo como un modo de incentivo. Ahora bien, si todo eso se deja de lado por parte de los empresarios en particular, y lo que buscan es golpear a un trabajador, o darle lugar a acciones que atenten contra los principios neurálgicos del derecho del trabajo y la seguridad social, pues ese trabajador tiene derecho de participar y hacer valer sus derechos a través del Poder Judicial, de recurrir a los tribunales. Para recurrir a los tribunales, el trabajador tiene que saber a qué va y cómo va. Lo primero, hacerse asistir de un abogado que le merezca respeto, que le merezca confianza. Hay dos seres importantes en la vida de otro ser humano. Uno es el médico de cabecera y otro
es un abogado, pero un abogado no cualquiera, sino aquel que reúna las condiciones en particular de lo que es la ética profesional y por tanto del respeto y la solvencia moral ante el cliente, y el cliente deba recibir de ese abogado. Sabe que se va a involucrar en una litis. Esa litis, por desgracia, son largas los procesos en nuestro país. Hoy se está luchando para ver cómo los jueces actúan apegado al código, y tan pronto transcurra el proceso en corto plazo, en 12 días o 15 días o 30 días, a más tardar, pueda llegar la sentencia. Pero nunca debe acobardarse el trabajador de hacer reclamar y prevalecer sus derechos, sin importar el tiempo que dure. Quiero que sepan que en una ocasión un empresario dejó de pagar la proporción de un mes en el salario de Navidad. Le correspondían 125 pesos a ese trabajador. Ese trabajador demandó al patrono. Estaba gastando mucho más el abogado que puso el dinero en la demanda de pagarle al alguacil en la notificación. Al cabo del tiempo, la empresa fue condenada a pagar los 125 pesos más una indemnización de 3.000 pesos más 8.000 pesos de costas judiciales que tuvo que pagársele al abogado del trabajador. Salió aquella litis por 11.125 pesos. ¿Dónde está el mensaje que quiero dejar? Que ese empleador jamás habrá quedado ni quedará con gusto en volver a desconocer o dejar de reconocer los derechos de un trabajador, y por tanto va a comprender de una vez por todas que la ley está para ser respetada y cumplida. Eso mismo ocurre cuando nos encontramos con la ley que instituye el sistema dominicano sobre la seguridad social. Aquel empleador que no te afilia o que no da lugar a cumplir con el pago de las cotizaciones como manda esa ley, se expone a ser demandado en daños y perjuicios, porque el simple hecho de no afiliar o de no cotizar, y si cotizan, no cotizar de acuerdo al porcentaje que debe de derivarse a la luz del auténtico y real salario que tú percibas, automáticamente ese hecho se convierte en una falta, y esa falta se traduce en daño, y ese daño da lugar a una indemnización como resultado de una acción en daños y perjuicios. Ahora bien, nadie quiere que el patrono o el empleador sea demandado. Nadie busca que sea condenado. Lo que uno busca es que se respete las reglas del juego en el principio del imperio, y a su vez que la empresa sirva de marco para un carácter no solamente económico, sino esa bondad que inspira toda empresa, el elemento humano a través de la accionar social. Cuando eso se logre, como se ha logrado en muchos países de Europa, en particular los países nórdicos, cuando hablamos de los países nórdicos nos referimos a Suecia, Dinamarca, y por qué no decir ya todo lo que es Holanda, Francia y Alemania, entonces hay una paz, hay una estabilidad socioeconómica, y empieza a provocarse la integración de esas dos fuerzas.